Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un webinar más de Atento. Mi nombre es Verónica Mesa y os voy a estar acompañando durante la próxima hora para contaros un poquito sobre la utilidad de la captura de documentos. Voy a comenzar contándoos un poquito acerca de cómo se va a desarrollar este webinar y a continuación os explicaré los mecanismos de participación que tenéis, ¿vale? ¿Cómo se va a desarrollar este webinar? Bueno, básicamente los webinars de Atento se componen de dos partes principales. La primera parte es una exposición teórica en la que yo explico un caso o una problemática concreta. En este caso es la recogida de datos de clientes y de documentos desde puntos remotos, ¿vale? Y después de eso vamos a tener una demostración práctica en la que veremos Atento funcionando. Después de que yo haya hecho mi presentación, que va a ser esa presentación teórica y práctica, vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, ¿qué mecanismos de participación tenéis? Bueno, los mecanismos de participación que tenéis son básicamente dos. El primero es la herramienta del chat, ¿vale? La podéis encontrar en vuestro panel. Se llama así, chat. Para desplegarla le dais más al más que está junto a chat y ahí podéis hacer preguntas. Podéis hacer preguntas a toda la audiencia o hacerme preguntas únicamente a mí. El segundo método de participación es el de la mano levantada, ¿vale? Cuando alguien levanta la mano significa que quiere hablar en abierto, significa que tiene un micrófono y quiere exponer una duda a viva voz. En ese caso, yo procederé a abrir el micrófono a esa persona y esa persona pues podrá plantearme la pregunta. Yo recomiendo mucho que uséis ese mecanismo de levantar la mano para preguntas técnicas o preguntas complejas o preguntas de casos de uso concreto, porque seguramente yo voy a necesitar cierta retroalimentación para poder responder mejor. Entonces, os voy a pedir más información. Entonces, con la herramienta de la mano levantada, pues vamos a poder tener una pequeña conversación en la que yo voy a pedir la información que necesite y vosotros pues me la vais a dar para yo poder daros la respuesta más precisa posible. Nada, vamos a entrar ya en materia. Son las 5 de la tarde y 2 minutos aquí en España, en Málaga concretamente. Nada, muchas gracias por venir y espero que este webinar sea de utilidad para vosotros. Vamos a comenzar con el tema de la presentación. Como os decía, lo que vamos a ver en ese webinar es un webinar del módulo de captura de Atento y vamos a abordar la problemática concreta de la recogida de datos desde puntos remotos, ¿vale? Entonces, ¿para quiénes es este webinar? Bueno, pues fundamentalmente para todas las empresas que tengan esa necesidad de hacer recogida de datos desde diversos puntos geográficos que muchas veces, la mayoría de las veces, pues son puntos móviles, ¿vale? Entonces, esta información, o sea, lo que ellos básicamente hacen es recoger documentación de clientes en la mayoría de los casos para que puedan gestionarse de forma rápida y para obtener información de esos documentos que va normalmente a nutrir un proceso de negocio, ¿vale? Ejemplo, bueno, una concesión de un crédito, por ejemplo, también cuando los clientes nos solicitan tarjetas de crédito, cuando las personas quieren hacer un contrato de móvil o de internet, o no sé, por ejemplo, donaciones para ONG también, que son cosas que se suelen captar en centros comerciales, en la calle misma, ¿vale? En general, captación de clientes. ¿Cuál es el problema que tienen esas empresas en la actualidad? Bueno, pues tienen el problema de que la captación de clientes es lenta, ¿vale? Porque está sometida a una serie de procesos físicos que veremos, ¿no? O sea, normalmente las empresas abordan esos procesos en papel, lo que hace que todo sea más lento, porque tenemos que someter esa recogida de documentos a una serie de procesos logísticos, ¿no? Que
a unas limitaciones espaciotemporales que en papel pues es imposible resolver, ¿no? Se tarda mucho tiempo, ya no solo en procesar esos documentos porque llegan al centro de procesamiento, llegan tarde, sino que además si hay algún error en esa recogida de documentos o de datos, la subsanación es un proceso igualmente lento, ¿vale? Entonces, en general, de lo que se trata aquí es que estamos hablando en la mayoría de casos de captación de clientes, y para captar esos clientes hay que captar unos documentos. Por ende, si nos tardamos demasiado en captar esos documentos y en recoger esa información que necesitamos de los clientes, pues nos demoraremos mucho en los procesos de negocio internos que necesitamos llevar a cabo para obtener esos clientes, ¿no? Para captar esos clientes. Entonces, a continuación voy a explicar 3 o 4 casos de empresas reales, ¿vale? Clientes nuestros que tienen esa serie de problemática y cómo se ha resuelto. En general es una problemática, es la misma problemática de fondo, pero los casos de uso concretos son distintos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos una cadena de gimnasios que ellos, la forma de captar a sus nuevos clientes fue básicamente despidiéndoles un DNI. El DNI es el documento de identidad de aquí en España, como podría ser la cédula de ciudadanía en Colombia o en Ecuador, o no sé, un ID en Estados Unidos. En fin, que es el documento de identificación que utilizamos aquí. Entonces, esos gimnasios, pues básicamente, para cuando captan un nuevo cliente, lo que hacen es pedirle un DNI y pedirle, por ejemplo, también la libreta de ahorros, que es un documento donde consta el número de cuenta para mes a mes poder cobrarle al cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues que los clientes tienen que traer una fotocopia del DNI, ¿no? O hay que sacarle una fotocopia, se le queda el DNI, se le queda la fotocopia, sobre todo la fotocopia, ¿no? Porque el DNI lo tiene que traer en algún momento, pero se le queda la fotocopia, entonces hay que esperar a que el cliente vaya a su casa y se acuerde, y ya hemos perdido ese momentum, ¿no? En el que podíamos haberlo captado, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve mediante tablets. Se le hace una foto al DNI, ¿vale? Se rellenan unos datos en una aplicación que ellos tienen, que es propia, que es básicamente una página web con un formulario, ¿vale? Y se hace, como digo, una imagen una foto del DNI y de la cartilla. Y esa foto, lo que se hace es que se sube a Atento, y Atento los procesa y extrae todos los datos del DNI, que son los datos del DNI de la cartilla, que son los datos que nos van a servir para rellenar esa ficha del cliente, ¿no? Y que nos van a permitir identificarle, captarle y cobrarle después. Vale. Entonces, vamos a ver el caso número 2. El caso número 2 es un caso mucho más complejo. Es el caso de una compañía financiera que hace préstamo, ¿vale? Que concede préstamo, financiación a empresas, pero también a usuario final, a consumidor final. La forma en la que ellos lo hacían, bueno, ellos tienen no siempre hacen eso desde sus oficinas, sino que pueden hacerlo, por ejemplo, desde puntos en supermercados, en centros comerciales, perdón, etcétera. Entonces ellos firman un contrato con el cliente, hacen firmar al cliente un contrato en papel, ¿vale? Ese contrato en papel que lo firman en esas localizaciones, en esos puntos de captación de clientes, se escanean y se mandan, y antes se mandaba por correo electrónico, pero se escaneaba página a página. Entonces,
lo que pasaba era que después, cuando llegaba esos documentos por email, porque se enviaban por email, llegaban por email al sitio en el que se procesaban, a donde estaban las oficinas centrales del cliente, pues era un lío porque les llegaban, por ejemplo, yo qué sé, un contrato de ellos tiene alrededor de las 12 páginas, ¿no? Pues les llegaban 12 páginas sueltas, 12 documentos, 12 PDF, más otro de un DNI. Entonces ellos tenían que primero construir un único documento un único PDF para ese contrato, más el DNI. Entonces, claro, ellos tenían que, bueno, primero abrir el correo, descargarse los documentos, y cuando se descargaban el documento, pues comenzar a mirar página a página para ver qué página del contrato era e ir haciendo, pues con aplicaciones de escritorio, el merge o la unión, ¿no? De la concatenación de estas diferentes páginas del contrato. ¿Cómo se solucionó esto? Bueno, en la actualidad, desde los puntos estos donde se captan a los clientes y donde se firma el contrato, se sigue escaneando el contrato, y el contrato se sigue enviando, el mismo mecanismo que tenían, o sea, se envía página a página a través de correo electrónico, pero esos correos electrónicos ahora ya no llegan a personas, sino que llegan a Atento. Entonces, esos correos electrónicos recibidos, lo que hacen es básicamente que Atento une esos documentos, ¿vale? En un único contrato, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, los documentos, al venir de un mismo correo electrónico, comparten un identificador, ¿vale? Entonces, Atento ya sabe que sabe reconocer documentos que vienen juntos y que por tanto hacen parte del mismo contrato, ¿vale? Y él sabe, él ya está entrenado para reconocer cómo es una página de cada contrato, ¿no? Entonces él comienza a clasificar página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 hasta la página 12. Cuando las tiene todas clasificadas, hace un merge. Todo eso es automático, todo eso lo hace el software solo. Hace un merge y a continuación el siguiente paso es un procesamiento del fichero para guardarlo en un formato que ocupe menos espacio. Una vez que hace esta compresión, envía el contrato ya como un único PDF junto con el DNI a el gestor documental que tienen ellos, que es Documentum, ¿vale? Entonces, vemos aquí cómo se ha resuelto un problema más de operativa, ¿no? Y de tareas repetitivas que realmente no aportaban ningún valor para este cliente. Vamos con un caso más, el caso de aprobación de tarjeta de crédito. Bueno, este cliente tiene en supermercados, ¿vale? Y en centros comerciales unos puntos en los que las personas pueden solicitar tarjetas de crédito, ¿vale? Entonces, básicamente cómo funciona el proceso es que se cargan esos documentos. Al DNI, por ejemplo, en concreto, se le hace una foto, y además y a otros documentos que se tienen que aportar para cogerlos en el momento, ¿no? Mediante tablets o móviles. Creo que fundamentalmente trabajan con tablets porque es más cómodo para ellos. Y entonces, se hace esta foto y pasan dos procesos en paralelo. Bueno, el primero es que la información se manda a nuestro gestor documental, al módulo de gestión documental de Atento, y allí se crea un expediente con esa documentación del cliente, ¿vale? Y al mismo tiempo, ese expediente que se ha creado pasa a un flujo de revisión, que es el flujo del departamento de riesgos. ¿Vale? El departamento de riesgos, pues básicamente lo que va a hacer con esa documentación es decir si a este cliente se le puede aprobar una tarjeta de crédito o no se le puede aportar una tarjeta de crédito. Como se hacía antes, pues se recogía la documentación en papel, ¿vale? Se recogían grandes volúmenes y luego pues se transportaban por carretera hasta un punto centralizado de digitalización, ¿no? Entonces, claro, aquí nos hemos quitado grandes costes
Pero yo creo que lo más importante, aparte de esos costes logísticos, es la rapidez con la que los documentos del cliente pasan inmediatamente al procedimiento de evaluación del departamento de riesgos, ¿vale? Entonces estamos acortando ese tiempo de captación del cliente. Estamos acortando ese tiempo que el cliente tiene que esperar. Para la gente que trabaja en marketing y ventas, esto es súper importante porque sabemos que necesitamos coger al cliente en el momento en el que tiene el deseo, ese deseo de comprarnos, de comprarnos o de adquirir nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, si nos tardamos mucho tiempo en ese proceso de aprobación, pues puede que se nos caiga el cliente. Entonces, por eso la importancia de acortar esos periodos, ¿no? Luego tenemos un último caso, que es el de aprobación de créditos en áreas rurales. Básicamente, esta gente, el problema que tenía no era tanto con la recepción de documentos, sino con la gestión de errores en el proceso, porque muchas veces la gente no entregaba la documentación que era o la documentación estaba desactualizada y resulta que esa documentación al ser recogida en áreas rurales y con agricultores y todo eso, pues al comercial le tocaba desplazarse hasta estas áreas, ¿no? Para poder recoger la documentación. Y claro, entre una visita y otra, pues podía pasar mucho tiempo. Entonces, si el agricultor se equivocaba hoy y nos entregaba un documento, por ejemplo, vencido, y el comercial no se daba cuenta en el momento, pues luego ya llegaba a la ciudad y bueno, había que esperar, yo qué sé, 2 semanas a que el comercial volviera a hacer una visita a ese cliente que está en áreas rurales, ¿vale? Entonces, con esto, lo que se ha hecho básicamente es acortar el tiempo en el que se subsanan errores en el proceso. Estos son unos ejemplos, simplemente de que hay que trabajar no más fuerte, sino de una forma más inteligente, ¿no? No hay que invertir más horas, no hay que invertir más el tiempo de más personas, ¿no? Y hacer procesos intensivos en mano de obra, sino simplemente darle una repensada a los procesos que tenemos y hacerlos en digital, básicamente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que han encontrado clientes como los que os he contado? Bueno, eliminan costes de logística, ¿vale? No os imagináis a cuánto llegan a ascender muchas veces los costes de logística. Por ejemplo, recuerdo el caso de un cliente en Chile que tenía varias sedes, era algo de educación y necesitaban llevar toda esa documentación que captaban en los diferentes centros hasta un punto donde se hacía la digitalización centralizada, un punto centralizado donde se recopilaba toda esa documentación. Y entonces, los costes de logística, de mover por carretera toda esa documentación eran costes altísimos. A ellos no les afectaba tanto el tema del tiempo porque eran expedientes que se habían procesado en cada sede, entonces digamos que ya era documentación que se requería para archivo y no digamos para gestión, no para aprobación o para algún proceso que se estuviera cursando en el momento. Pero los costes de llevar esa documentación a una ubicación centralizada eran altísimos. Pero yo creo que el mayor valor realmente que aportan estas tecnologías de captura en este tipo de casos de negocios de los que he hablado hoy es básicamente que estamos hablando de que nos permite captar captar clientes al momento, nos permite reducir los tiempos que invertimos en esa captación de clientes y nos permite también resolver el tiempo en el que se subsanan errores, ¿no? Nos damos cuenta de forma más rápida de los errores y los podemos solucionar de forma casi inmediata, ¿no? Porque si nos damos cuenta de que el documento está mal, pues simplemente le decimos al cliente, oye, mándame una foto de tu DNI cuando lo tengas renovado, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, estamos flexibilizando el proceso para los clientes, les estamos dando valor
y al mismo tiempo estamos reduciendo los costes que esos procedimientos generan a nivel interno. Bueno, vamos a ver a continuación la demo. Yo voy a mostrar básicamente tres ejemplitos. En el primero vamos a ver cómo se procesa un documento de concepción de créditos, ¿vale? Vamos a ver diferente información y diferentes mecanismos que utilizamos para extraer documentación de préstamos, para extraer información de documentación de préstamos. Y a continuación vamos a ver, por ejemplo, cómo se podría procesar un DNI y cómo podríamos hacer, por ejemplo, para proteger la privacidad de nuestros clientes. Y por último, vamos a ver un caso de uso también concreto que tiene mucha aplicación a procedimientos como los que hemos visto hoy, es comprobar si un documento está sellado o no, si un documento está firmado o no, ¿vale? Entonces, nada, vamos ahora a la demostración. Recordad que después de la demostración vamos a poder realizar preguntas, ¿vale? Entonces, nada, antes de empezar con la demostración me gustaría recordaros que desde la web de Atento, desde aquí de este botoncito que veis que dice 30 días gratis, podéis acceder a probar no solamente el módulo de captura, que es el que vais a ver hoy en funcionamiento, sino el módulo de gestión documental también. Estos dos módulos funcionan de forma totalmente independiente, pero por supuesto también de forma integrada, ¿vale? Entonces nada, simplemente tenéis que rellenar este formulario, le dais a enviar y a continuación os va a llegar un email, ¿vale? El email puede tardarse a lo mejor 5 o 10 minutos en llegar, depende cuánta carga haya en el sistema de solicitud de trial. Y en cuanto llegue ese email os va a aparecer un enlace muy grande que pone activar cuenta. Entonces vosotros le dais a ese enlace para que la cuenta se active. En cuanto le dais ese enlace, vais a aparecer aquí, que es en la home de Atento 4, en donde están el acceso a los módulos de Atento, ¿vale? Entonces, hoy concretamente vamos a ver el módulo de captura, que es el Atento Smart Engine, que puede hacerse simplemente haciendo clic desde aquí, ¿vale? Entonces, yo ya tengo la aplicación abierta aquí y voy a comenzar a subir documentos. Voy a abrir varias pestañas para que vayamos viendo esto de forma simultánea, ¿vale? Voy a empezar aquí a subir el documento de la concesión de préstamo, ¿vale? Vale, entonces yo subo este documento y por aquí voy a subir el DNI, ¿vale? Y por último por aquí voy a subir un documento de una transferencia que vamos a comprobar si tiene sello de la entidad o no, ¿vale? Entonces, mientras estos documentos se van subiendo, yo quiero abrir los documentos. Bueno, voy a ir dándole a que se procesen, ¿vale? Se le da Complete Analysis. Los que tenéis la demo podéis hacer esto también. Le damos aquí a Complete Analysis una vez que los documentos están subidos. Y mientras esta documentación se procesa, lo que vamos a hacer es a mirar un poquito los documentos con los que vamos a hacer la demo. Bueno, antes de mirar esos documentos, me gustaría explicaros una cosita con respecto a la carga. Habéis visto que yo he cargado los documentos de forma manual usando este botón, ¿vale? Pero realmente eso es un mecanismo que Atento para la carga de documentos tiene básicamente tres métodos. El primero es el que habéis visto, que es a través de ese botoncito, desde la interfaz del módulo de captura. Esta forma de cargar documentos realmente sirve para procesamientos muy pequeños o para procesos en los que estamos depurando
por ejemplo, la clasificación automática o la extracción de datos, ¿vale? Sirve para, sobre todo para temas depurativos. Luego tenemos la carga por email, que es básicamente que nosotros podemos enviar un correo electrónico a una cuenta determinada y enviar como adjuntos los documentos que se van a subir al Atento, ¿vale? Y por último está el mecanismo que más se utiliza en entornos de producción, que ¿cómo funcionan? Bueno, pues simplemente nosotros tenemos unos folders, unas carpetitas que son carpetas monitorizadas por Atento, tenemos un proceso, un programita, un demonio, ¿vale? Que va recorriendo esa carpeta, va visitando esa carpeta de forma reiterativa cada cierto intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es configurable, ¿vale? Entonces, cada vez que encuentra un documento, lo va subiendo. Este proceso se hace totalmente en background, o sea que usuarios o escáneres u otras aplicaciones pueden ir volcando esas carpetas cuantos documentos quieran, ¿vale? Y esos documentos pues se van a ir procesando en background, ¿vale? Y lo positivo de esto es que podemos volcar documentación 24 horas al día, no va a afectar el trabajo de los usuarios, tiene mecanismos de optimización, ¿vale? Esto, y el proceso el procesamiento de esos documentos también se puede distribuir para que se haga de forma más rápida. Entonces, vamos a ver, como os decía, los documentos. El primer documento que vamos a ver es este, que es la concepción de un préstamo, ¿vale? Esto tiene, pues, diferentes páginas, ¿vale? Son 8 páginas en concreto, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí. Y el documento, ¿vale? Se ha procesado. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, aquí. Ya tenemos en realidad procesados todos los documentos que hemos subido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, lo primero que Atento ha hecho cuando hemos subido el documento y cuando le he dado yo aquí a Complete Analysis, lo primero que hace es extraer, bueno, 2 cosas fundamentalmente. El primero es convertir a formato imagen, ¿vale? A un determinado, por ejemplo, si subes un PDF, siempre lo convierte en un formato imagen que sea más manejable para el software. Y después de convertir ese formato a ese formato de imagen, a continuación extrae el OCR del documento, ¿vale? El OCR pues es simplemente el texto del documento. Entonces, una vez que extrae ese texto, el siguiente paso es clasificar el documento. En este caso, por ejemplo, el mecanismo de clasificación que hemos utilizado es por palabras clave. Por ejemplo, creo que este documento se ha clasificado por el título, que es Información Normalizada Europea sobre Crédito al Consumo, ¿vale? Entonces, ese texto que se ha buscado, esa cadena de texto se ha buscado dentro del contenido del documento y se ha clasificado el documento como formulario de préstamo. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Si nos vamos también al listado de documentos, ¿vale? Aquí está ese documento, es formulario de préstamo, que lo acabo de subir ahora, que tiene 8 páginas, como os decía, y aparece clasificado ya como formulario de préstamo. Entonces, una vez clasificado ese documento, lo que pasa a continuación es que se le van a extraer una serie de metadatos. Entonces, Atento trae varios mecanismos para realizar la extracción de datos. Vamos a ver, por ejemplo, el de la extracción textual, ¿vale? Voy a abrir aquí lo que es la configuración de este metadato para que veamos cómo se ha extraído este metadato. Este metadato está aquí, ¿vale? Este es el modelo, el modelo que se ha generado de este documento y está aquí, ¿vale? Vemos que el dato está bien extraído, es mod.julio-13, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha configurado la extracción de ese metadato? Bueno, abro aquí. Y esto se ha extraído básicamente con una expresión regular, ¿vale? Sabemos que el número del modelo, la identificación del modelo, siempre viene con las letras mod por delante y luego son 3 letras, que son 3 letras del mes, guión y 2 números para el año, ¿vale? Entonces, sea cual sea este número, o sea, si es
agosto del 14 o si es julio del 15 o lo que sea, lo va a sacar. Otra cosa positiva de este método de extracción es que no le estamos diciendo exactamente dónde tiene que ir a buscar ese documento. Le estamos diciendo, búscame simplemente un documento que tenga un dato que tenga este patrón, una cadena de texto que tenga este patrón y me lo devuelves. Por tanto, ahora este dato está aquí, pero si estuviera aquí, también lo sacaría. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto ese primer metadato que se ha extraído. Vamos a ver, por ejemplo, el tipo de préstamo está aquí, en tipo de crédito, ¿vale? Es un préstamo personal. Este metadato se ha extraído de forma con OCR zonal, ¿vale? Este OCR zonal, pues básicamente le hemos indicado mediante la interfaz gráfica, mediante este recuadrito, pues le hemos indicado al software unas coordenadas a las que tiene que ir a buscar el dato, ¿vale? Esas coordenadas están aquí, se pueden ver, ¿vale? Esas coordenadas son absolutas, significa que siempre va a ir a buscar a ese mismo punto en cada documento de ese tipo que subamos, siempre va a ir a buscar ese dato. Este es un mecanismo que es mucho más mejorable con otro mecanismo que se llama HOCR, que también lo implementa Atento, que es, por ejemplo, porque una cosa muy importante es que como estos documentos lo podéis notar, o sea, el escaneado es fatal, ¿vale? Entonces estos documentos pues se generan muchas veces en condiciones perversas o sea, la gente lo que quiere es escanear esto rápido y salir de eso porque están en puntos de venta distribuida y remota, ¿no? O sea, para esta gente lo más importante es la rapidez, entonces muchas veces escanean regular. Entonces, si veis, este documento está ligeramente torcido, tiene un montón de negro, ¿vale? Tiene aquí, por ejemplo, esta parte de aquí, la ha escaneado fatal, se ve, no se ve ni bien, ¿vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que luego nos venga un documento que no está torcido, un documento que está recto, o un documento que está más girado, ¿vale? Entonces, eso nos puede afectar la extracción del dato en unas coordenadas determinadas. Pero para eso tenemos otro mecanismo muy similar que nos da coordenadas relativas y no absolutas. Lo explico más claramente, ¿vale? Entonces, lo que va a buscar ese mecanismo de extracción es un término y en relación a ese término va a establecer unas coordenadas relativas a ese término. Por ejemplo, nosotros buscaríamos aquí el término tipo de crédito y le diríamos, pues, a 200 píxeles a la derecha de la palabra, de la expresión tipo de crédito, dame lo que tengas, ¿vale? ¿Y eso qué significa para nosotros? Bueno, significa que nos da igual si tipo de crédito aparece aquí en el punto 2, aquí de este documento, o si aparece aquí en el punto 3, porque nosotros no tendríamos que indicar exactamente dónde tiene que aparecer el dato. Simplemente el sistema va a buscar la expresión tipo de crédito dentro de todo el documento y con base a ese término, a esa expresión, pues va a buscar lo que le digamos en unas coordenadas relativas a ese término, ¿no? Bueno, aquí tenemos importe del préstamo que nos ha salido 5.000, también está aquí, está bien, ¿vale? Y luego tenemos otro dato interesante que es que funciona muy bien para este tipo de empresas y es la inclusión de código, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que se ha extraído este pequeño código QR que hay aquí, lo hemos extraído, ¿vale? Este número es un identificador que ellos tienen que también está presente aquí en este bordecito de la hoja, es este mismo número. Solamente que con los códigos QR pues es mucho más potente porque nos aseguramos que la extracción nunca se equivoca, ¿vale? O sea, el dato que se lee de un código QR siempre está correcto. No es lo mismo que si quisiéramos, por ejemplo, leer este dato, porque en este dato a lo mejor el sistema, el OCR se puede confundir en algún momento si por las condiciones del escaneado del documento, por la calidad del documento, puede confundir, por ejemplo, una O con un 0 con una O, ¿vale? Entonces, en cambio en el QR, mientras el código QR esté legible, el dato que se va a extraer está correcto. Y luego, por último, de este documento me gustaría mostrarles
cómo se puede extraer también información tabular para ser exportada en un Excel y que ya nos quede esa información más manejable. Entonces, yo he definido aquí este recuadro que son los costes del crédito, ¿vale? Que es esta área de aquí, ¿vale? Y le he dicho al sistema que me exporte todos estos datos en un Excel. Entonces, yo me vengo aquí a Download Table Costes, que es el nombre que le he puesto a la tabla, ¿vale? Entonces, yo le doy aquí, abrir. Y ahora me está descargando este documento que yo voy a abrir, ¿vale? Y básicamente pues aquí veis cómo me has traído el TAE, que es el tipo de interés, el precio del seguro obligatorio, etcétera, ¿vale? Pero me has traído lo mismo que tenemos aquí. Vamos a ver, el TAE es 14,50, vamos a ver el documento. Efectivamente es 14,50 y el seguro obligatorio es 575,93. 575,93. Está correcto. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto este primer ejemplo de cómo se puede, por ejemplo, procesar con diferentes mecanismos de extracción un formulario de estos de concesión de crédito. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo se pueden procesar DNIs o documentos de identificación, pasaportes, cédulas de ciudadanía, etcétera, tarjetas de la seguridad social, en fin. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un DNI. Este DNI lo voy a abrir, ¿vale? Es el mismo, es el DNI que yo he subido, ¿vale? Es este documento que yo tengo aquí, es mi DNI y tiene mi foto, ¿vale? Pero el sistema, porque es para muchos clientes es importante el tema de proteger la intimidad de sus clientes y eso. Entonces, algunos clientes nos pidieron que desarrolláramos un sistema para para borrar caras de personas, ¿vale? Entonces, voy a volver a subir este documento para que lo veáis. ¿Vale? Voy a subir el DNI, que es el mismo que yo tengo aquí, le doy aquí a Verónica, lo subimos, ¿vale? Este documento pesa bastante, creo que son 68, vale, está subiendo, ahora le doy a Complete Analysis, 6.8 megabytes, vale. Entonces, ¿le he dado Complete Analysis? Creo que no, vamos a darle. Exacto, ya le doy a Complete Analysis y vamos a ver cómo ese documento que yo acabo de subir y que tenía mi cara se va a borrar en el momento. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente esto es un proceso similar al que efectúa, por ejemplo, Facebook cuando nosotros subimos una foto, ¿vale? Que nos sugiere a personas, que detecta caras y nos sugiere a personas, pues es igual. Atento detecta caras y lo que hace es que la borra. Donde está la cara, pues la borra. En este caso, pues ha borrado mi cara y hemos extraído el número del documento, ¿vale? Que está correcto. Otra cosa que podríamos hacer también, por ejemplo, sería relacionar el documento del préstamo anterior con el DNI, ¿vale? Si compartiesen un metadato, por ejemplo, si ese contrato tuviera, o esa solicitud de préstamo tuviera un metadato que se llama DNI y ese valor de ese metadato coincide con este DNI que estamos viendo aquí, con este número de DNI, pues se podrían relacionar esos documentos de forma automática. Vamos a ver el último ejemplo. Lo que yo he subido aquí es una transferencia de una transferencia bancaria, ¿vale? Entonces, lo que queremos saber aquí es si este documento está sellado o no. Entonces, yo he creado un metadato que se llama sellado, ¿vale? La manera en la que funciona este metadato básicamente es que yo he definido un área aquí en el documento, ¿vale? Y le he preguntado por el porcentaje de blanco, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, aquí, si yo abro aquí, ¿vale? Este crop, este recorte que me ha hecho del documento, ¿vale? Que es básicamente esto. Tiene un porcentaje de blanco. Un porcentaje de blanco quiere decir cuán blanca está esa zona, ¿no? Entonces esa zona está blanca en un 98.61.25%, ¿vale?
ese 1 con algo que no está, que le falta para llegar al 100%, significa que en esa zona hay algo, ¿vale? Significa que hay, en este caso, un sello, ¿vale? Entonces, ahora voy a subir otro mecanismo, por eso aquí en el metadato sellado aparece sí. Y ahora voy a subir otro documento que es realmente el mismo documento, este que pone transferencia 1, simplemente que yo le he quitado el sello, ¿vale? Entonces voy a subir ese documento transferencia 1 y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Lo subo. Y vamos a darle a Complete Analysis otra vez. ¿Vale? Recordemos que lo que está haciendo el sistema pues básicamente es extraer el OCR del documento y otras operaciones que le hayamos dicho, ¿no? En este caso, por ejemplo, le hemos dicho que compruebe si el documento está sellado o no. Entonces, ahora mismo el documento se está procesando y vemos que aparece como no sellado. Voy a abrir en otra pestaña el documento que sí estaba sellado, ¿vale? Que era la transferencia 10, ¿vale? Que fue el último que subimos, ¿no? Este nos pone que sí y recordemos que nos pone que sí y que el porcentaje de blanco que tenía esta área con el sello era del 98.61, ¿no? Entonces, en este caso, si yo me voy aquí y le doy aquí al porcentaje, vemos que el porcentaje de blanco de este área que tenemos aquí es del 99.9982. Eso tiene muchos decimales porque son comparaciones muy precisas, ¿vale? Entonces, básicamente, la manera en la que nosotros comprobamos si está sellado o no es diciéndole que si supera un cierto umbral de blanco, o sea, si el documento, por ejemplo, es más blanco que el 98%, o sea, está blanco en en este caso en un 99%, significa que no está firmado. Pero si el blanco es menor al 99%, en este caso, por ejemplo, vemos que es el 98.61, significa que tiene algo ahí en esa área y que está firmada, ¿vale? No podemos, la máquina realmente no detecta concretamente que lo que hay allí es un sello, ¿vale? Porque no es un humano. Pero lo que nos está diciendo es, nosotros estamos definiendo un área y estamos comprobando si ahí hay algo o no. Eso también aplica para lo que son las firmas de un documento. Podemos saber si un documento se ha firmado o no, que por ejemplo es muy importante en el tema de los contratos. ¿Vale? Nada, eso era básicamente lo que os queríamos enseñar hoy. Acabo de terminar ya lo que es la presentación teórica y la presentación práctica. Vamos a dar paso, digamos, a la siguiente fase, que es básicamente 15 minutos de preguntas en el que me podéis plantear todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, voy a leer las preguntas que tengo ahora en el chat. Recordad que este es el momento para escribir lo que queráis en el chat o para levantar la mano si hace falta, ¿vale? Tenemos aquí un cliente que dice que ha tenido que salir, que cómo puede ver el vídeo. Bueno, publicaremos el vídeo del webinar en breve, ¿de acuerdo? No sé, no tengo más preguntas. ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda que yo pueda resolver ahora? Muy bien, señores, pues si nadie tiene dudas con respecto a la presentación, con respecto al software y lo que hemos visto hoy, vamos a dar por finalizado el webinar, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir. Todavía no hemos publicado los webinars que van a tener lugar en el mes de abril. Seguramente tengamos uno menos que de costumbre por el tema de la Semana Santa. En todo caso,
nada, sí que habrá webinars en abril y ya os diremos de qué tema lo haremos, ¿vale? Sí, respondo a una pregunta de Edgar que dice que si esto será grabado. Sí, esto ha sido grabado, ¿vale? Nada, pues lo dicho, muchas gracias a todos por asistir y os espero en un próximo webinar de Atento. Saludos.